Listo. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Para todos, vamos a empezar la revisión del día de hoy. Le corresponde a la doctora Laura Alarcón, residente de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad de La Sabana, de segundo año. Y el tema que vamos a tocar es muy interesante y es un tema que cada vez estamos entendiéndolo mejor, cada vez estamos avanzando más y conociendo un poquito más de todas las implicaciones que tiene, y es el tema de fallo o falla intestinal, una aproximación desde la fisiología. Sé que Laura le ha trabajado muy fuerte pues al tema y está muy seguro que va a ser del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y adelante, Laura. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, de nuevo, muchas gracias al doctor Fernández por la presentación y por el mensaje de felicitaciones. ¿Me confirman ahí está ya bien la presentación en modo completo, sí? Sí. Listo, bueno. Entonces, pues nuevamente mi nombre es Laura Alarcón, yo soy residente de segundo año del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana y pues iniciamos el día de hoy con el módulo de fisiología gastrointestinal como primer tema. Entonces vamos a hablar de falla intestinal, dándole pues una aproximación más hacia la fisiología. Esta es pues la agenda que llevaremos a cabo para el desarrollo del tema. En primer lugar, entonces hablaremos acerca de la definición, su clasificación, luego pues entraremos en los detalles de la fisiopatología. Y pues luego quiero, digamos, como hacer un poquito de énfasis en la parte de cuáles son pues los escenarios más hacia nuestro ambiente de cuidado crítico. Posterior a eso, pues entonces un poco de los retos del futuro y pues finalmente con las conclusiones. Entonces, a manera de introducción, entonces recordemos pues que la falla intestinal es el resultado de diferentes condiciones fisiopatológicas que van a llevar finalmente a que el tracto gastrointestinal pues no tenga esa habilidad completa para absorber la adecuada cantidad de nutrientes, de líquidos y electrolitos de forma que pueda garantizar pues un adecuado crecimiento y desarrollo en el paciente pediátrico. Además, pues con una necesidad adicional de tener pues una suplencia de nutrición parenteral para alcanzar estas metas. Pues la condición, digamos, primaria, como más conocida en pediatría, que pues por excelencia hace referencia a este síndrome, va a ser el síndrome de intestino corto, el cual, pues como lo vemos acá en la parte superior de la diapositiva, ya pues viene descrito hace un buen tiempo. Este trabajo es de 1967, que fue descrito por el doctor Rickman, en el cual pues él hacía la descripción de una serie de casos de neonatos en los cuales los llevaban a resección intestinal, incluso por resecciones tan amplias en las cuales solamente conservaban unos 75 centímetros de intestino delgado, y pues ahí hacía como la referencia de las tasas de supervivencia que tenían pues para esa época, inclusive pues con recién nacidos pretérminos de menores de 2.500 gramos, que incluso también llegaban pues a resecciones tan importantes como solo conservar 40 centímetros de intestino delgado. Entre las causas de intestino corto, entonces debemos pues hacer referencia a que vamos a tener las causas tanto congénitas como la gastrosquisis, la atresia intestinal, y pues las adquiridas como la enterocolitis necrotizante, el volvulus, y pues adicional a eso, habrá que tener siempre en cuenta pues algunos trastornos, digamos, no tan frecuentes, como son los trastornos específicos de la motilidad gastrointestinal, como lo es la pseudoobstrucción crónica y pues enteropatías específicas, como la enfermedad por inclusión microvellosa, que pues ya digamos son un poco más de menor prevalencia. Otra definición pues común que tenemos alrededor de falla intestinal pues hace la necesidad a esa referencia de que el paciente pues necesite la nutrición parenteral, y pues para eso digamos que los consensos le han dado un tiempo de al menos 90 días pues de ese requerimiento. Recordemos pues que esta enfermedad es un síndrome clínico complejo, ¿cierto? Que inicialmente pues iba a ser fatal para la mayoría de los casos, pero pues que se ha convertido pues en una patología que hemos pues aprendido a conocer, aprendido a manejar un poco más, y hemos llegado pues afortunadamente a tasas de sobrevida que ya superan pues el 90%. La incidencia de esta pues va más o menos de 24.5 casos por 1000 nacidos vivos, aumentando claro cuando la edad gestacional pues es mucho menor, alcanzando cifras tan altas como lo es hasta 7 casos por 1000 nacidos vivos en los pacientes que son
pues ya pretérminos de pues incluso menores de 1.500 gramos. De esta patología, pues vale la pena resaltar que las muertes van a ser principalmente debido a la desnutrición, a la deshidratación y pues a la sepsis, que pues como lo manifestaba previamente, tenía pues una muy alta mortalidad pues al inicio de la descripción del síndrome, pero pues que ha tenido una reducción dramática de estas cifras, pues una vez como que inició pues el advenimiento y pues el conocimiento de cómo usar la nutrición parenteral, eso más o menos hacia 1960. Bueno, con respecto a la clasificación, entonces, esta clasificación la tomamos de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, ESPEN, que pues emitió un consenso en el cual pues hacía referencia a una clasificación de pues esta falla intestinal en 3 tipos. La tipo 1, entonces es digamos una entidad de instauración, ¿cierto? Muy aguda, un curso clínico muy rápido, que usualmente pues es una patología, digamos, más autolimitada, ¿cierto? Y pues esta, digamos, que la podemos ver con mayor frecuencia en pacientes en posoperatorio de cirugía abdominal, entonces los casos en los que tenemos, por ejemplo, ilio posoperatorio, o también que, pues, para nuestro interés, aquellos pacientes con enfermedad crítica, ¿cierto? Por ejemplo, los pacientes que tengan un trauma craneoencefálico severo, patología respiratoria como la neumonía y, pues, cuadros también gastrointestinales como la pancreatitis. La tipo 2 pues, es una condición que, aunque es aguda, se va a prolongar un poquito más en el tiempo, se describe como de semanas a meses. Estos pacientes pues ya van a requerir un manejo multidisciplinario, digamos, un poco más complejo, ¿sí? Pues, bueno, ellos sí va a ser necesario que tengan la suplementación intravenosa tanto de nutrición parenteral como de otros, pues macro y micronutrientes, y pues esta necesidad puede ser incluso de semanas a meses, entonces usualmente aquí ellos van a tener ese requerimiento de parenteral más de 28 días. De aquí, pues es importante resaltar eh, los pacientes que, digamos, pueden ir dentro de esta clasificación son los pacientes con sepsis, ¿cierto? Pacientes con alguna, digamos, patología abdominal importante, una catástrofe abdominal, pacientes que tengan patología renal, pues también, digamos, de una instauración severa. Y pues como lo mencionaba ahorita, ellos sí, pues van a necesitar la nutrición parenteral por un tiempo un poco más prolongado. En la tipo 3, pues ya se trata de una condición más crónica, que puede ser tanto reversible como reversible. Digamos que estos pacientes no están tan críticamente enfermos, sino que ya van en un curso como más larvado de su enfermedad. Ellos pues ya van a requerir soporte con nutrición parenteral que puede ir desde meses hasta años. Y como lo mencionaba ahorita, pues pueden ser casos en los que ya digamos, la gravedad de la enfermedad sea irreversible. Aquí digamos pues que ya está, sería digamos como el síndrome de intestino corto, ya digamos en sus fases más tardías, ¿cierto? Que pues es ya, digamos, el resultado de todos los cambios que vamos a mencionar pues más adelante de la fisiopatología de esta entidad. Entonces vamos a hablar ahora sí con la parte de fisiopatología. Y aquí es importante mencionar entonces que pues es el intestino delgado, ese sitio que se va a encargar de manera como predominante, ¿cierto? Con respecto a todo el tracto gastrointestinal, de la digestión y absorción de la mayoría de nutrientes. Y pues ese tamaño del tracto gastrointestinal de un recién nacido va a ser, digamos que va a depender de mayor forma, es de acuerdo a pues a la edad gestacional y digamos condiciones propias de cada individuo, ¿cierto? Pues de su nutrición, digamos la nutrición materna y pues cómo fue, digamos, todo el ambiente perinatal. Los estudios pues que determinan, digamos, la velocidad de crecimiento pues a nivel intestinal con relación con la edad gestacional pues realmente son limitados, sin embargo se ha aproximado que más o menos hacia la semana 24 o 26 de edad gestacional, el intestino delgado y el colon tendrán pues una longitud aproximada de 70 y 23 centímetros respectivamente, continuando pues digamos con todo su crecimiento hasta la vida adulta que más o menos debe alcanzar una longitud total de 700 centímetros para el intestino delgado y 150 centímetros pues para el colon. Luego, pues esa superficie esa superficie pues va a ser aumentar para mejorar un poco pues la superficie de absorción a expensas pues del crecimiento de esas vellosidades y microvellosidades que pues van a estar cubiertas por un epitelio columnar que van a ser pues digamos las células primarias para la absorción. Entonces, es importante, digamos, dentro de la fisiopatología entender la parte
pues del intestino tiene una función muy diferente, unas áreas de absorción específicas para cada micronutriente, y eso pues nos va a ayudar mucho pues a poder predecir cuál es la deficiencia que va a tener pues nuestro paciente de acuerdo pues a la porción del intestino que sea removida o pues que esté primariamente afectada. Pues, la primera parte pues es el duodeno, ¿cierto? Esta primera porción pues se extiende desde el píloro hasta el ligamento del streight. Y aquí es muy importante resaltar que es, digamos, el lugar principal en el cual vamos a tener absorción de calcio y de hierro. Pues aproximadamente el 80% del calcio pues, que llega de la dieta va a ser absorbido mediante un transporte activo en el duodeno, y una parte que pues ya es mucho menor, depende del yeyuno, pero aquí es importante resaltar que esa absorción en el yeyuno depende de un gradiente de concentraciones, entonces va a ser más efectiva cuando hay digamos, una concentración mayor, digamos, una ingesta más alta de calcio. Entonces, de forma, digamos, predominante, pues va a ocurrir esa absorción de calcio en el duodeno. El hierro pues, también absorbido de forma casi exclusiva en el duodeno, y pues esto solo se va a excretar desde el caso de pérdida sanguínea o de descamación intestinal. Por lo tanto, digamos, haciendo referencia a esto, pues el duodeno es una parte muy importante para la homeostasis del hierro y pues para que se puedan satisfacer las necesidades del eritropoyetina. En el duodeno, como lo vemos aquí en la segunda partecita acá, también inicia pues la digestión de los carbohidratos al descomponerlos en almidones y en sacáridos. Mientras que pues esa digestión posteriormente pues se va a llevar a cabo en el yeyuno y el hígado. A nivel del duodeno, pues también tenemos que las proteínas sufren eólisis, y más o menos el 50% de las proteínas van a ser pues digeridas al duodeno. Adicional a esto, pues es importante mencionar que bueno, pues también gastrointestinales como son la colicistoquinina, la secretina, la somatostatina y el polipéptido gástrico, que pues van a ser muy importantes para regular esa digestión y absorción a lo largo pues del intestino. Seguimos entonces con el yeyuno. Pues digamos, su gráfica, pues digamos, es como en la parte central del abdomen. Realmente se conoce que sí, pues empieza tan pronto estamos en el ligamento de Treitz, pero no hay, digamos, un punto de referencia anatómico. ¿Cuál es el final del yeyuno? Usualmente se conoce porque hay un cambio en el diámetro interno y el revestimiento de la mucosa va a ser, digamos, un poco más fina, entonces el yeyuno pues a terminar. Y aquí es importante mencionar que pues, los principales lugares de digestión y absorción de carbohidratos, como lo mencionamos ahorita, lípidos, proteínas y vitaminas, tanto hidro como y pues a medida, digamos, como que vamos avanzando, ¿cierto? En la luz del intestino delgado de proximal a distal, pues va disminuyendo ese diámetro luminal, se va haciendo un poco más estrecho, y las uniones intercelulares entre pues estas diferentes vellosidades y capítulos columnar se van haciendo un poco más estrechas. En el hilo distal también es importante mencionar que vamos a tener la absorción de la vitamina B12, ¿cierto? También de zinc y de ácidos biliares. Y pues aquí es importante mencionar que la absorción pues de esa vitamina B12 va a depender de la presencia del factor intrínseco que es producido por el estómago y de que este pues se una a la B12. Entonces ese complejo, una vez se une la vitamina B12 y el factor intrínseco, se une a un receptor de membrana específico que hay en el ilion terminal y de esa forma se puede absorber. Después ese complejo se disocia y la vitamina B12 pues va a entrar en la circulación portal. Bueno, el hilo terminal pues también es importante para la absorción de sales a través de un transporte que va a ser activo dependiente de sodio y que pues luego estas pues van a entrar nuevamente a circulación portal. Recordemos pues que estas sales biliares son importantes para la digestión tanto de grasa y pues esta va a ocurrir tanto en duodeno como en yeyuno. Una vez pues esas sales biliares
que digamos no se reabsorben, lo que va a suceder es que ellas siguen, pues digamos, al colon, en caso que digamos existiera alguna alteración en la absorción de estas, y pues si pasan ellas al colon, lo que va a suceder es que pueden causar una diarrea, digamos de tipo osmótico, y pues van a dificultar también la absorción de sodio y de agua. Finalmente, es importante mencionar que pues a este nivel tenemos, ¿cierto?, la válvula ileocecal, que es muy importante para regular el paso de líquidos, electrolitos y nutrientes del intestino delgado al colon. Entonces, es muy importante de esta válvula que ella va a evitar que haya un reflujo de ese material del colon hacia el intestino, y también pues que esas bacterias del colon pues no migren hacia el otro lado. Bueno, adicional a esto, pues como vemos, digamos, acá en la parte inferior de la gráfica, pues agua y sodio y algunos electrolitos realmente se van a absorber pues, en todo el trayecto del tracto gastrointestinal, pero agua y sodio de manera predominante, pues también se van a reabsorber a nivel del colon. Entonces, digamos, es importante entonces conocer ahí que, digamos, los niños que tengan las repercusiones pues tan importantes que vamos a tener cuando no hay una válvula ileocecal, que es importante pues también indagar que si hay alteración, digamos, de la longitud del colon, porque pues eso nos va a hablar de reabsorción de agua y de electrolitos. Listo, esto realmente es un poco muy parecido al anterior, solamente como para que lo tengamos, digamos, en un esquema un poco más gráfico, y pues notemos como la importancia, ¿cierto?, de todo ese montón de procesos que ocurren pues a nivel del duodeno y el yeyuno, y pues digamos como a medida que vamos avanzando un poco por el tracto gastrointestinal, pues va disminuyendo un poco, pues digamos, esa capacidad de absorción y digestión. Bueno, es importante mencionar acá, digamos que recientemente pues ha habido un interés especial en todo lo que tiene que ver con la microbiota intestinal de los pacientes pediátricos. Esto pues digamos más dirigido un poco a los pacientes con diagnóstico de intestino corto. Y pues los estudios han encontrado que los pacientes que tienen falla intestinal van a tener, como vemos acá pues en la parte derecha de la diapositiva, ¿cierto?, una alteración muy específica de esa microbiota. Entonces ellos van a tener una sobreabundancia de las bacterias que son patógenas, específicamente de las proteobacterias, y van a tener pues una disminución de esas, digamos, bacterias que son beneficiosas, especialmente las primeras que tenemos acá, digamos, en la lista. Entonces, pues ese, digamos, crecimiento de esas bacterias patógenas pues se ha relacionado, se ha visto pues que tiene mayor relación con una serie de enfermedades, no solamente el intestino corto, sino como digamos, esto puede empeorar a que haya más malnutrición, ¿cierto? Y pues también se han visto implicadas en patologías como obesidad y la diabetes tipo 2. Las proteobacterias, estas mismas pues que están aquí aumentadas, también pues lo que se ha descrito recientemente es que ellas tienen un alto componente inflamatorio que puede provocar, digamos, per se su presencia, digamos, ahí aumentada en el intestino, que haya una alteración de esa barrera epitelial intestinal, lo que también puede llevar a que haya mayor translocación bacteriana y pues promover a que haya como ese estado inflamatorio todo el tiempo. Y pues bueno, digamos que de aquí posteriormente podemos ver que se está investigando cómo, digamos, manejar ese microbioma intestinal, pues puede ayudar a que los pacientes como que controlen ese estado preinflamatorio. También se ha visto que pues, puede desempeñar un papel importante en complicaciones como es pues, las infecciones del tracto sanguíneo, la colestasis, la adaptación intestinal muy importante, y pues ese fracaso en el crecimiento que tienen estos pacientes. Bueno, entonces, como parte, pues, digamos, del espectro de este tema que es la falla intestinal, vamos a hacer algunas menciones específicamente con lo que es el síndrome de intestino corto. Entonces, una de las definiciones de este, pues es esa, como lo hemos mencionado previamente, esa necesidad de nutrición parenteral, y pues acá lo que se ha descrito es que sea por un periodo mayor de 60 días, después de que se ha realizado pues una resección, o que la longitud intestinal sea un 25% menor pues a lo esperado para la edad gestacional y pues para el peso y la talla del paciente. Este síndrome pues tiene una incidencia de aproximadamente 24 casos por 100.000 nacidos vivos, siendo pues mayor en los pacientes pretérmino,
Y pues dentro de las causas pues más comunes, digamos en la primera pues va a estar la enterocolitis necrotizante, y de ahí pues las que tenemos aquí mencionadas, vólvulos, atresia, gastrosquisis y algunas causas más raras como la enfermedad de Hirschsprung, que pues, cuando tienen un compromiso digamos como más extenso, pero pues es la enterocolitis necrotizante la principal causa, y pues va a contar aproximadamente con más de un tercio pues de todos los casos que tengamos de interés. Recordemos pues que digamos que hay una cantidad mínima para que pueda existir la autonomía intestinal, y es aproximadamente es que tenga una longitud de al menos 40 centímetros de intestino delgado, y pues muy importante que la válvula ileocecal esté intacta. Entonces de nuevo recordemos pues que esa válvula va a servir como una barrera que cuando no está me permite que haya una mayor translocación bacteriana. Entonces si no la tienes pues la probabilidad de que haya un sobrecrecimiento bacteriano va a exacerbar pues, los síntomas de malnutrición y de malabsorción. Bueno, con respecto, digamos, a esta patología, es importante mencionar digamos, este concepto, la adaptación intestinal, y es que posterior, pues, a esa resección intestinal, el intestino remanente va a sufrir este proceso, pues, que se le ha dado, digamos, esa connotación, adaptación intestinal, que es una respuesta compensatoria que va a involucrar tanto cambios morfológicos como funcionales, de forma tal que el intestino, pues, remanente pueda, digamos, aumentar esa área de absorción y así, pues, mejorar su capacidad. Entonces, estos cambios incluyen cambios en la parte estructural y en la parte funcional. Y, digamos, en los cambios en la parte estructural, lo que tenemos es que hay un aumento de la altura de esas vellosidades, las criptas también se hacen un poco más profundas, el calibre es un poco mayor, aumenta el número de enterocitos, hay hiperplasia de ese epitelio, y también hay mayor expresión pues, de las proteínas transportadoras. Lo que se ha descrito más o menos es que este proceso puede comenzar, pues, digamos, de forma muy precoz después de la resección intestinal, siendo, digamos, como la parte más activa durante los 2 primeros años, pero que puede continuar hasta 3 o 4 años después de la resección. A medida pues que esa adaptación va ocurriendo, pues lo que vemos es que, digamos, ese niño va a ir tolerando mayores cantidades de nutrientes y líquidos hasta pues llegar a una autonomía completa, y es que no vaya a necesitar más el soporte con la nutrición parenteral. Los mecanismos pues por los cuales esta adaptación, digamos, pues ocurre, o cómo, digamos, podamos, digamos, manipularla un poco, realmente todavía están bajo investigación, pero, digamos, lo que se ha descrito es que, pues, el uso de la nutrición enteral de forma, digamos, muy temprana, se ha visto que está con mayor relación con lograr esa adaptación y esa autonomía, especialmente si se trata, pues, de leche materna. Y, pues, digamos, están en estudio algunos sustancias adicionales como factores de crecimiento, como el similar a la insulina, la hormona de crecimiento o el péptido similar al glucagón. Entonces, pues como lo veníamos mencionando, digamos, uno de los objetivos más importantes con estos pacientes es llegar a esa autonomía, de forma pues que la adaptación intestinal me permita pues que el niño ya se libere pues de la nutrición parenteral. En esta gráfica, digamos, vemos de un estudio que fue publicado 2014, en el cual pues hacían como un seguimiento, una cohorte de niños con intestino corto, y pues lo que encontraban ellos aquí es que, digamos, uno de los factores pues más importantes como para hacer ese winning de la nutrición parenteral pues es esa longitud remanente que yo tenga del intestino. Sin embargo, también es importante, que ellos recalcaban acá en el estudio, es que va a ser importante que, digamos, tengamos algunas medidas de, digamos, como protección para el hígado, y pues, digamos, todos los avances que hemos tenido con respecto a las nutriciones que usamos ahorita, el tipo de pues de ácidos grasos, de lípidos, y eso pues también tiene mucho que ver con que, digamos, sea una nutrición como más amigable, un poco más gentil con el hígado, y me permita pues alcanzar esa autonomía intestinal. Bueno, digamos, hasta acá habíamos hecho como pues un acercamiento a lo que era el intestino corto. Vamos a pasar entonces un poquito a un escenario un poco diferente, que es un poco más relacionado con lo que veríamos pues en los pacientes en la unidad de cuidados de cuidados intensivos, en los cuales pues van a presentar un cuadro de falla intestinal no relacionado pues con resecciones quirúrgicas. Entonces aquí vamos a hablar de lo que es esa isquemia intestinal. Entonces, bueno, recordemos que digamos,
La parte de la circulación del tracto gastrointestinal, pues va a ser, pues va a depender del flujo de la aorta, sí, a través de sus tres ramas, que son la arteria, la celíaca, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en, pues, en un paciente que esté pues, en una fase, digamos, crítica de alguna enfermedad? La isquemia pues va a ocurrir secundaria pues a que haya casos de bajo flujo, ya sea hipovolemia, choque, o digamos alteraciones en ese flujo arterial o también una obstrucción en el flujo venoso. Se ha descrito pues incluso también, digamos, eventos de vasoespasmo, tanto, digamos, como una respuesta refleja, digamos, a las sustancias que está liberando el cuerpo ante ese, digamos, evento de estrés, o pues también por el uso de los vasopresores que estemos nosotros usando de forma exógena. Entonces, cualquiera, digamos, que sea pues el escenario, entonces va a haber una isquemia de la mucosa. Eso va a llevar a que se inicie, pues, digamos, un metabolismo anaerobio con una disminución del pH y pues ahí puedo empezar a presentar necrosis de esas vellosidades. Ese daño de la mucosa pues se va perpetuando porque va a haber presencia pues de más ácido, de bilis, enzimas digestivas e incluso ese sobrecrecimiento bacteriano. Entonces lo que va a hacer es que esa necrosis de la mucosa intestinal pues se siga extendiendo. Ahora, entonces una vez hay isquemia, lo que va a suceder también es que aumenta esa permeabilidad capilar, me altera la absorción, permite pues que haya paso de líquido intersticial, plasma, proteínas pues al lumen del intestino, adicional pues también a, digamos, a invasión también de esas bacterias, y pues con todos los productos que ellos estén liberando, exotoxinas, endotoxinas, y pues eso me va a llevar a que digamos como que se sobreponga con un cuadro de sepsis adicional, pero de nuevo por el sobrecrecimiento bacteriano y pues lo que puede evolucionar también pues a una falla orgánica múltiple y pues digamos que se vaya creando como este círculo vicioso en el que si yo ya tengo pues una falla orgánica pues instaurada, el flujo sanguíneo va a seguir deteriorándose y entonces pues la isquemia y la necrosis va a seguir empeorando. Bueno, en esta gráfica lo que vemos pues es digamos como la relación entre qué tan reversible es ese cuadro versus pues la isquemia que se ha presentado y pues cómo son, digamos, los potenciales desenlaces de los pacientes. Entonces, pues en estadios más tempranos, lo que vamos a tener, digamos, cambios en la mucosa que son sutiles y pueden ser incluso reversibles, haya menos necrosis y pues las probabilidades de que se haya una resolución completa del cuadro pues son más altas. Entonces, digamos, de ahí tan importante que identifiquemos cuáles son esos pacientes de alto riesgo y pues como tomar las medidas pues tanto terapéuticas como diagnósticas pues para hacer como un abordaje más temprano. Ahora, una vez digamos que esa, como lo veíamos en el cuadro anterior, esa necrosis pues va aumentando, ya las posibilidades de que ese cuadro clínico pues sea reversible son muy pocas y pues es ya cuando digamos vamos a ver los cambios más significativos en las imágenes que tomamos de los pacientes, como es la presencia de neumoperitoneo, pues gas en el sistema porta y la neumatosis intestinal. Bueno, esto era simplemente, pues digamos, para mostrarles que a nivel histológico, a medida que pues esa isquemia va aumentando, vemos cómo hay pues esa destrucción completa, ¿cierto? Tanto de las vellosidades como de las criptas, y también, digamos, hay una pérdida de esa arquitectura normal del epitelio, con lo cual, pues, digamos, el flujo sanguíneo, pues, también se va a alterar, y de nuevo, pues, entramos como en ese círculo vicioso en el cual vamos a, por ese daño, a seguir perpetuando pues la isquemia a nivel intestinal. Bueno, también es importante entonces mencionar acá que pues el tracto gastrointestinal tiene un papel muy importante y una relación muy estrecha con la inflamación. Entonces, en esta gráfica, lo que vemos es cómo se ha descrito cómo esos diferentes eventos pues patógenos van a pues implicar en que haya pues ese cuadro de insuficiencia gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier, digamos, componente potencialmente tóxico que llegue, digamos, a la luz del intestino, ya sea, por ejemplo, entonces, digamos que el paciente haya tenido, pues, algún trauma, alguna quemadura, pues, sepsis, como lo mencionábamos ahorita, o una intervención, sea uno, pues, del tracto gastrointestinal. Entonces, usualmente, pues, la barrera
entonces, digamos, es acá cuando va a haber, pues, digamos, toda esa liberación tanto de citoquinas como de células inflamatorias, que pues me van a seguir perpetuando el daño. Y digamos, esta fase pues coincide como con los signos más tempranos en el paciente, que es como que empiecen a presentar un paciente que pues esté en la unidad de cuidado intensivo por otra enfermedad, digamos, crítica, sepsis de origen pulmonar o pues lo que sea el caso. Aquí pues cuando ya se empiezan a liberar todos esos mediadores inflamatorios es cuando el paciente va a empezar a presentar la intolerancia pues oral a la vía oral, que presentan distensión, que haya hemorragias del tracto gastrointestinal o incluso pues algo que vemos todos los días y es que el paciente pues esté con ello. Digamos, ya acá es importante resaltar que cualquiera, pues digamos, de estos escenarios me va a llevar a que haya pues estos, toda digamos, esta cascada pues de la inflamación, SRA, falla hepática, colicistitis, pancreatitis, falla renal. Y pues finalmente lo que va a pasar es que toda esa cascada inflamatoria me va a llevar a que haya, digamos, como una pérdida, ¿cierto?, de ese epitelio pues a nivel de las vellosidades, esa infiltración de las células inflamatorias y pues digamos todo el daño que hemos pues venido mencionando. De aquí, bueno, es importante resaltar que va a haber también un papel digamos muy importante en el páncreas y pues en el hígado, porque algunos productos que liberan ellos van a participar también pues en esa función digestiva del intestino delgado. Entonces estamos hablando aquí, por ejemplo, de las enzimas proteolíticas, de la lipasa, la amilasa, el bicarbonato, los ácidos biliares. Entonces, esos ácidos biliares primarios van a ser convertidos, como lo hemos mencionado en diapositivas anteriores, en ácidos biliares secundarios por la microbiota intestinal. Entonces, esas enzimas que son pues específicas de la microbiota del hospedero, pues van a garantizar que haya una adecuada descomposición de estas macromoléculas, de forma tal que ellas puedan llegar a la circulación portal o al tracto linfático. Entonces aquí es importante mencionar esto porque es, digamos, lo que hace referencia al eje que hay entre el intestino y la parte, pues, de todo el sistema porta, y también como estos, digamos, en casos de que haya una disregulación, pues, de esa respuesta inflamatoria, pueden incluso también emigrar por medio de la linfa a la circulación pulmonar y pues desencadenar una respuesta inflamatoria en este sistema específicamente. Entonces, todos, digamos, los componentes proinflamatorios que tengamos, pues por esa translocación bacteriana que hubo secundaria ese daño de la mucosa, ¿cierto? Los lipopolisacáridos o cualquier otro producto bacteriano, entonces van a ser tóxicos, pues en ese lumen intestinal que, digamos, ya viene muy deteriorado, muy denudado, pues por esa inflamación que se desencadenó. Y estas, digamos, todas estas mediadores inflamatorios, como lo mencionaba ahorita, a través de la linfa, pues lo que van a hacer es que pueden viajar, pues, a nivel pulmonar y pues digamos ahí causar también todo pues una cadena inflamatoria y pues digamos daño pues ya específicamente al epitelio y a las células a nivel pulmonar. Entonces, digamos todo lo anterior pues para mencionar es que digamos estamos como en una interrelación, ¿cierto? Muy importante, una relación muy estrecha entre lo que es pues el epitelio intestinal, las hormonas que hemos venido mencionando, todo el sistema nervioso entérico, el sistema inmunológico del paciente y por supuesto la microbiota pues específicamente de cada paciente. Entonces, una vez digamos cada uno pues de estos factores empieza a interactuar uno con el otro, lo que vamos a tener finalmente es que hay esa alteración de la función de la barrera intestinal con pues todo lo que hemos visto acerca de la liberación de esos mediadores inflamatorios y pues como tanto esa microbiota pues alterada como ese daño de la barrera pues va a desencadenar digamos todo este evento catastrófico pues que hemos venido mencionando. ¿Qué vamos a ver entonces digamos en el paciente? Entonces pues consecuencias de todo lo que hemos venido mencionando. A nivel, pues, digamos, de la parte específica del intestino. Entonces, digamos que ya tenemos una idea un poco global de qué, pues, alteración podemos ir encontrando al saber qué parte específica del intestino del paciente, pues, se ha visto afectada. Pero, pues, aquí es importante mencionar también que, digamos, a nivel del estómago, entonces vamos a tener casos en los que hay aumento de esa acidez, reflujo gastroesofágico, disminución del vaciamiento gástrico, que es muy importante. A nivel del hígado, y lo vamos a mencionar ahorita un poco más profundo, pues
se va a presentar esteatosis, colestasis y pues si esto sigue avanzando, fibrosis e incluso cirrosis. A nivel de la vesícula biliar, pues la colestasis y pues digamos ya las alteraciones específicas que hemos visto de la absorción de micro y de macronutrientes. Bueno, entonces vamos a mencionar, digamos, un poco ahora cuáles son esas circunstancias por las cuales un niño con falla intestinal puede tener un cuadro pues más grave y ameritar pues, la necesidad de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, y aquí es muy importante mencionar que estos niños pues van a tener un compromiso hepático muy importante y esto pues se va a ver uno, digamos, en relación con la enfermedad per se y en relación pues con la necesidad de esa nutrición parenteral que vamos pues a requerirla por un tiempo tan prolongado. Entonces, lo distintivo de este compromiso hepático en estos pacientes es que va a haber colestasis y esteatosis, siendo pues digamos la colestasis como lo más representativo en los niños más pequeños. Entonces, este daño hepático pues, relacionado con la falla intestinal, lo que va a haber es que hay una obstrucción biliar, porque hay también compromiso inflamatorio a nivel, por parte de los neutrófilos, hay obstrucción biliar, hay una proliferación, digamos, también de esas células inflamatorias a nivel pues, de los conductos y también se presenta una ductopenia. Entonces, usualmente, digamos, este compromiso hepático es multifactorial, pero como lo veníamos mencionando, uno de los, digamos, como los mayores agravantes es pues la necesidad de nutrición parenteral de forma tan prolongada. Entonces, digamos, esto pues importante como para saber cómo intervenirlo y es que la falta de esa alimentación oral pues me va a empeorar esta patología. La alteración, como lo mencionábamos ahorita, de esa circulación normal enteropática de los ácidos biliares y muy importante, los cambios en la microbioma intestinal pues van a producir más daño pues a nivel hepático. Estos factores entonces se han descrito también como el eje intestino-hígado y pues nos habla de esa, digamos, relación tan estrecha entre el intestino y el hígado y pues todo lo que tiene que llegar a la circulación portal que pues va a ser tan importante en la absorción de diferentes nutrientes. Entonces, con respecto, digamos, a los factores sistémicos, lo que mencionábamos ya antes, ese estado, digamos, proinflamatorio todo el tiempo, adicional, pues, a los casos de sepsis o bacteremia que, pues, estos pacientes pues, están en menos riesgo y esa disminución del aporte enteral va a producir a que haya, pues, esa disrupción de la circulación enterohepática. Adicional a eso, pues digamos, el componente por la translocación bacteriana, pues me va a producir ese daño específico al hepatocito, también pues por las citoquinas inflamatorias, eso me va a producir la colestasis o la fibrosis, que pues en casos pues más avanzados puede incluso llegar hasta la cirrosis. Bueno, entonces digamos como para hacer el acercamiento a esto, entonces esto pues lo voy a saltar un poquito en aras del tiempo, pero pues es simplemente que hagamos un screening, ¿cierto?, de la función hepática normal, entonces que tengamos un seguimiento de las aminotransferasas, bilirrubinas, y pues nos va a ayudar mucho, digamos, cómo se va alterando el hígado en el ultrasonido, y eso nos va hablando pues de la severidad de la enfermedad. Como lo mencionaba ahorita, digamos, cómo podemos intervenir un poco aquí en esto, y es que tratar de llegar como a ese aporte enteral de la forma más rápida, el uso también de procinéticos y evitando el sobrecrecimiento bacteriano me va a ayudar a que ese daño se empiece como pues a enlentecer un poco, el tratamiento rápido de los cuadros de sepsis pues en estos pacientes, optimizar el manejo de los accesos centrales y pues evitar también el estrés oxidativo y evitar pues siempre la sobrealimentación. Ahora, de aquí es muy importante pues mencionar que estos pacientes, uno pues por el uso, por el requerimiento de accesos centrales todo el tiempo, pues están en un mayor riesgo de presentar cuadros de infección asociada pues al torrente sanguíneo y pues digamos de este estudio que fue publicado en el 2012, ellos hacen pues digamos como una descripción de cuáles son pues las etiologías digamos más importantes de los pacientes específicamente en intestino corto, pues siendo digamos la etiología como bacteriana, la que cobra pues mayor importancia en los casos en los que los pacientes tienen infecciones por sepsis, pues por secundaria pues al uso de accesos centrales. Entonces aquí es importante que hagamos algunas menciones
y es que pues la nutrición parenteral pues va a ser el mayor contribuyente a tanto la morbilidad como mortalidad pues en estos pacientes. Entonces hay que tener digamos como unos factores como muy en claros, y es que siempre conocer pues el tipo de catéter que vamos a usar, el sitio en el que se va a insertar pues en el paciente, qué método de inserción se usa y pues por supuesto los cuidados de enfermería. Lo que se ha descrito es que, pues, digamos, cuanto más lúmenes tenga el catéter, el riesgo de sepsis es mayor, pero pues digamos que eso depende muy bien de, como de la experiencia de cada centro y pues de la parte que se tenga de los cuidados del catéter. Siempre, pues digamos que tengamos una nutrición hospitalaria, lo ideal es que usemos pues catéteres de larga duración como es el PIC, y específicamente si son accesos centrales, usarlo los tunelizados. Las recomendaciones son pues que esos catéteres sean solo de uso de la nutrición parenteral. El material de silicona o poliuretano es el recomendado. No está descrito que haya mejoría cuando se usan con sellos con antimicrobianos. Usualmente, digamos, para estas guías lo que ellos nos indican es que usamos una ubicación en la yugular o en la subclavia, y tener en cuenta la ubicación para que no haya, digamos, casos de taponamiento cardíaco que se pueden presentar pues como secundario al uso de la nutrición parenteral, y por supuesto, digamos, como siempre, estar muy seguros de la inserción de forma como predilecta, hacerlo con ultrasonido para estar seguros de la adecuada posición. Esto ya lo mencionamos un poco antes. Entonces, estos pacientes pues siempre van a estar en riesgo en que haya una mayor translocación bacteriana, entonces debemos, pues digamos, como tener encendidas las alarmas con respecto a esto para el uso temprano, como lo mencionamos ahorita, de procinéticos y de medicamentos pues que impidan ese crecimiento pues bacteriano todo el tiempo, ya que digamos, si atacamos como este factor de forma temprana, podemos evitar que muchos pacientes pues vayan a finalmente desarrollar sepsis y disfunción orgánica múltiple. Otro, digamos, escenario que hay que tener muy en cuenta es que estos pacientes tienen también un mayor riesgo de trombosis, y pues de esto acá, como pues ya lo conocemos, hay que tener en cuenta entonces, ¿cierto?, la tríada de Virchow, y es que pues va a haber unos factores específicos que me van a aumentar la éstasis, el daño endotelial y la hipercoagulabilidad. Entonces, por ejemplo, con respecto pues al daño endotelial, pacientes con falla intestinal, entonces debemos tener en cuenta, uno, pues cómo está esa inserción del catéter venoso central. Y para pacientes con intestino corto, entonces lo que mencionamos previamente es que ellos están todo el tiempo con ese estado proinflamatorio de forma pues un poco más perpetuada, y pues que el requerimiento de cirugías y intervenciones frecuentes pues me va a aumentar ese daño endotelial. Con respecto a la éstasis, entonces recordemos de nuevo que ellos están todo el tiempo en ese estado proinflamatorio y que puede haber aumento de la viscosidad sanguínea secundaria a trombocitosis. En los pacientes, pues, por el aporte alto de líquidos en la nutrición parenteral, entonces puede haber cambios en la osmolaridad y eso pues me ayude pues a aumentar esa éstasis venosa. Y de nuevo, con respecto a la hipercoagulabilidad, pues tener en cuenta que usualmente ellos con mucha facilidad pueden estar en cuadros de deshidratación, y pues tienen un aumento de esos factores procoagulantes, también tienen disminución de la fibrinolisis, y pues el uso de los esteroides de forma crónica pues también les da un riesgo adicional. Entonces recordemos pues que, digamos, este escenario está, digamos, ya dentro de pues lo que fueron los criterios de Podium recientemente, entonces para que no olvidemos siempre, digamos, en estos pacientes que tenemos en la unidad de cuidados intensivos, hacer como esa pesquisa de qué tanto sufrimiento intestinal están teniendo, ya sea porque el cuadro sea pues específicamente del tracto gastrointestinal o no. Finalmente, entonces, digamos, como para hacer aquí una mención corta, pues esto está todavía, digamos, en pues mucha experimentación, digamos, no todos los centros tienen todavía, digamos, un equipo completo de trasplante intestinal, pero posiblemente pues vamos a tener en el futuro que vernos pues con el reto de estos pacientes también que se lleven a trasplante intestinal. Entonces recordemos pues quiénes van a ser estos niños que usualmente pues vayan a requerir, digamos, este paso posteriormente. Son aquellos en los que tienen ya una enfermedad hepática avanzada, con pues un compromiso mayor de la colestasis, trombosis a repetición, o pues el requerimiento de, en forma repetida,
ingreso a la unidad de cuidados intensivos, pues con requerimientos de medidas pues más avanzadas como la ventilación mecánica y pues el uso de inotrópicos. Y pues los casos de infarto intestinal. Recordemos entonces también que realmente esto, pues el uso del trasplante intestinal pues ya ha venido mejorando mucho esas tasas de sobrevida, entonces como lo mencionaba ahorita, pues digamos es un escenario al que posiblemente muy pronto nos vayamos a ver, pues a tener que enfrentar. Finalmente, pues de mensajes para llevar a casa, entonces es muy importante que conozcamos pues esta patología y pues digamos cómo podemos intervenir en que mejoremos la sobrevida de estos pacientes. Estos pues siempre va a ser de manejo multidisciplinario, siempre tanto el equipo de gastro como el equipo de la UCI pediátrica. Hay que pues tener un conocimiento tanto de las complicaciones agudas como de las más tardías. Y pues de nuevo todavía hay muchos estudios con respecto a lo que puede ser el manejo terapéutico de estos pacientes, pues posteriormente. Y pues con eso termino. Muchas gracias.